Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Anastasio Hernández García y me ha tocado exponer el tema de la suspensión en el juicio de amparo fiscal y administrativo, correspondiente a la materia de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo impartida por el catedrático el licenciado Carlos Navarro Uribe. Hablar de la suspensión en el juicio de amparo fiscal y administrativo no solamente es hablar de un solo tema. En esta ocasión les hablaré sobre la procedencia del amparo. Iré un poco más a fondo sobre lo que es el amparo, su procedencia de las dos maneras, indirecto y directo. También hablaré sobre la concepción de lo que es la suspensión y los tipos de la misma, además del objeto de la suspensión dentro del acto administrativo y los temas principales, que es la suspensión en el juicio de amparo fiscal y administrativo. Posteriormente daré un breve ejemplo de lo que es la suspensión dentro del amparo indirecto en materia administrativa. Por último, daré mis conclusiones y mostraré mis bibliografías correspondientes. Ahora bien, el amparo tiene su procedencia en la misma ley, en la ley de amparo, en el título segundo de los procedimientos de amparo. Dentro del capítulo primero, el amparo indirecto, sección primera, sobre su procedencia y su demanda. El artículo 107 habla que el amparo indirecto procede, en la fracción segunda, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. Y en la fracción tercera, contra actos omisiones y resoluciones provenientes del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En el amparo indirecto, su procedencia es en el capítulo segundo. El amparo directo, sección primera, su procedencia. El artículo 170 habla que el juicio de amparo directo procede, en la segunda fracción, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictado por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas estén favorecidas al quejoso, para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación en contra de las normas generales aplicables. Ahora, ¿qué es la suspensión? Bueno, la suspensión es la medida cautelar de la cual el órgano jurisdiccional ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizado o detengan su actuación durante todo el tiempo que dure la substanciación del juicio de amparo, hasta que se resuelva en manera definitiva sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de dichos actos. La palabra suspensión tiene su origen latino, pues deriva de suspensión, suspensionis, que significa la acción o efecto de suspender, a su vez equivale a detener o inferir por algún tiempo alguna acción o alguna obra. Como nota debo decirles que la instancia de suspensión puede derivar de casos graves, en la omisión de una decisión provisional del juez, aun sin que exista petición por parte del interesado, de poder suspender de manera provisional la ejecución del acto atacado hasta que el asunto sea juzgado de fondo en la audiencia constitucional. Ahora bien, la suspensión dentro de la ley de amparo contempla dos tipos: de oficio y de petición de parte o petición del quejoso.
Es pertinente señalar que las variedades de la suspensión en cuanto al tipo de amparo están en el procedimiento de tramitación de la suspensión. La suspensión debe de ser tramitada por la vía incidental dentro del juicio constitucional. La suspensión puede ser de manera provisional o de manera definitiva. Se puede pedir en cualquier parte del proceso constitucional antes de que se resuelva de fondo la inconstitucionalidad o la constitucionalidad del acto llevado a cabo. El objeto de la suspensión dentro del acto administrativo es que todo acto del Poder Ejecutivo es del órgano administrativo del Estado. En sentido material, es el acto del Estado intrínsecamente administrativo, sin importar que el órgano estatal que lo realice sea legislativo, el judicial o el mismo administrativo. La suspensión en sí significa detener o diferir por algún tiempo alguna acción o alguna obra, equivalente al poder paralizar algo que está en la actividad de forma positiva. Los actos administrativos son los que representan la materialización de la actividad administrativa, por la que se crean, extinguen, modifican relaciones jurídicas con el gobernado. Ahora bien, la suspensión dentro del juicio de amparo en materia fiscal está en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que dice que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá considerarse a manera discrecional la suspensión del acto reclamado hasta que surta efectos, siempre y cuando se haya constituido o se constituya una garantía de interés fiscal ante la autoridad exactora, pues cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables lo son. Ahora bien, el órgano jurisdiccional también está facultado para poder reducir el monto de esa garantía o dispensar el otorgamiento de la misma a efectos de que no se lleve a cabo la suspensión. Esto en tres hipótesis. La primera, que si se ha realizado el embargo por las autoridades fiscales, este haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran lo suficientemente para cubrir o asegurar la garantía del interés fiscal. Esto quiere decir que una vez que haya quedado firme el embargo por parte de las autoridades fiscales, los bienes que han sido parte del embargo deben de garantizar o asegurar que el monto de la misma esté a la par para poder suspender el acto de oficio. En la segunda hipótesis dice que si el monto de los créditos excede más de la capacidad económica del quejoso, esto quiere decir que si el quejoso no es lo suficientemente solvente para poder pagar esa garantía, queda exento o dispenso del otorgamiento de la misma. Y en la tercera hipótesis habla que si se tratase de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Si una persona, un tercero distinto al sujeto obligado para el pago de la dicha garantía, de una manera directa o manera solidaria con el pago del crédito, se reduce el monto de la garantía o en dado caso su dispensa en cuestión de su pago. Ahora bien, el artículo 133 habla de que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo.
aun cuando éste sea recurrido. Esto quiere decir que una vez que se haya llegado a un acuerdo para pagar la garantía, la suspensión debe de surtir los efectos en el momento que el acuerdo sea, que todas las partes hayan firmado ese acuerdo para poder suspenderla. Para los efectos de la suspensión, esta dejará de surtirse dentro del plazo de 5 días siguientes al que surta la notificación del acuerdo de suspensión. Una vez que el quejoso no haya otorgado la garantía, esta deja de surtir efectos dentro del plazo de 5 días y la autoridad fiscal tiene derecho a continuar con el procedimiento constitucional sin ninguna suspensión de por medio del acto reclamado. Dentro del vencimiento del plazo, el órgano de oficio o a instancia de parte notifica a las autoridades responsables las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior expuesto, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir una garantía, lo cual de manera inmediata vuelve a surtir sus efectos la medida suspensional. Si en el lapso de esos 5 días el quejoso exhibe la garantía de nueva cuenta, la suspensión o la medida suspensoria quedará asentada y no podrá ser ejecutada por la autoridad responsable. Ahora bien, la suspensión en el juicio de amparo administrativo, como les dije con anterioridad, tiene su procedencia en lo que enmarca el artículo 170 del amparo directo. Dice que el juicio de amparo directo procede en la segunda fracción contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo, cuando estas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación en contra de las normas generales que para ello se aplican. El artículo 172 de la misma ley de amparo habla de que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento en varias hipótesis. Alguna de ellas es de que no se cita el juicio o se cite de forma distinta a la que enmarca la ley de amparo, a que haya sido falsamente representado en el juicio que se le tramita, que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas y que se desahogan de forma contraria a lo que estipula la norma, que se deseche o se resuelva de manera ilegal un incidente de nulidad, ojo, que no se le concedan los plazos y las prórrogas que tenga derecho con arreglo a la ley. Otra de ellas es de que sin culpa se reciban sin el consentimiento las pruebas ofrecidas por otras partes, se prevea una solicitud y que no se muestren documentos o piezas en autos para poder elegir sobre ellos mismos. Y otra de las hipótesis es de que se desechen recursos representados de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que para ellos produzcan un estado de indefensión por parte de algunas de las partes. Ahora bien, la suspensión del acto reclamado en el artículo 190 en relación al juicio de amparo al juicio de amparo directo dice que la autoridad responsable deberá, en un plazo de 24 horas a partir de la dicha solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para que estos sean efectivos. Son aplicables la suspensión en amparo directo en cualquier materia, salvo en materia penal. La suspensión puede ser también de oficio o a petición del quejoso. Se tramitará en vía incidental
por separado y por duplicado para cada una de las partes, y la suspensión se decreta a petición del quejoso sin perjuicio del interés social y puede pedirse en cualquier tiempo siempre y cuando no se emita una sentencia ejecutoria. A continuación les voy a mostrar un ejemplo antes de dar mis conclusiones. El ejemplo que yo les muestro hago referencia a un acto de autoridad administrativa. César es el titular de un establecimiento mercantil. En este caso es el dueño de una tienda. En pocas palabras, es un giro de bajo impacto. El negocio de César o su establecimiento está regido sobre los estatutos y los establecimientos mercantiles en el artículo 10. Dice que debe ser un giro exclusivo de su denominación, debe de tener avisos o permisos, debe de revalidar sus permisos y poder permitir que el órgano mercantil fiscal haga verificaciones. El personal del Instituto de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa llega al establecimiento de César y omiten el acto de clausura, sin fundamentación, sin derecho a que César tenga una defensa o se pueda defender. Efectúan que no hay ningún fundamento para la clausura. No le dan a César la oportunidad de poder defenderse. César debe de recurrir a la figura del amparo indirecto. El amparo indirecto es contra el acto administrativo, que en este caso es la resolución de clausura, que no está fundado ni motivado. A César se le vulnera el derecho al trabajo que enmarca el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que toda persona tiene derecho a hacerse de una profesión, de un oficio, para vivir de manera decorosa. También lo marca el artículo 14, porque no cumple las formalidades del procedimiento. A César en ningún momento se le avisa ni está sustentado en alguna ley. ¿Qué hace César? Dentro del juicio de amparo, promueve por vía incidental la suspensión provisional, que es suspender la clausura de su establecimiento en base a la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de los actos administrativos que a él se le han vulnerado. Esto es mientras se resuelve de fondo. A César se le ha concedido el amparo indirecto y puede volver a abrir su negocio mientras se lleva a cabo el procedimiento constitucional hasta la audiencia misma y se resuelve de plano. Pues César es feliz porque regresa a su trabajo. Muchas gracias, César. Ahora bien, como conclusiones, la procedencia del juicio de amparo contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, vía directa, vía indirecta, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La suspensión es una medida cautelar de la cual el órgano jurisdiccional ordena a las autoridades señaladas como responsables que suspendan su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo. La suspensión es de oficio y la suspensión es a petición de parte. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos de determinaciones fiscales, ejecución, cobro de contribuciones o créditos, podrá concederse a manera discrecional una garantía para efectos de poder establecer la suspensión del acto reclamado. Se puede reducir el monto de la garantía o su dispensa según si lo embargado garantiza el monto, si el monto de los créditos exhibe la capacidad económica del demandante y que si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado. Esta surte efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo garante.
5 días después deja de surtir sus efectos, la suspensión, si el quejoso no otorga dicha garantía. Estas son mis bibliografías: el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de Espinosa Barragán, el manual Bernardo, que es Juicio de Amparo, México Editorial, Oxford, página 221, alguna jurisprudencia, archivos jurídicos de la UNAM y leyes bibliográficas. Por su atención, muchas gracias.